Yo observaba a mi hijo Alejandro desde el marco de la puerta de su habitación. Mi corazón se comprimía cada vez que lo veía sentado en el suelo de mármol frío, construyendo torres con bloques de madera en absoluto silencio. Han pasado 14 meses desde aquel accidente automovilístico que se llevó a Carmen, mi esposa, y desde entonces Alejandro no ha pronunciado una sola palabra. Los mejores especialistas de Barcelona han pasado por esta casa. Neurólogos prestigiosos, psiquiatras reconocidos, terapeutas del lenguaje con décadas de experiencia, pero nada ha funcionado. Mi hijo de 7 años vive atrapado en un mundo silencioso del cual no logro rescatarlo, y cada día que pasa siento que se aleja más de mí. La nueva empleada doméstica llegó esa mañana de martes, recomendada por la agencia de servicio doméstico más exclusiva de la ciudad. Isabela Morales era su nombre, una mujer de 32 años que venía de un pequeño pueblo de Andalucía, con referencias impecables y una sonrisa que iluminaba toda la estancia cuando se presentó en el vestíbulo principal de mi mansión en Pedralbes. Llevaba un uniforme sencillo pero impecable, su cabello castaño recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho, y tenía esa manera particular de mirar las cosas como si fuera la primera vez que las veía, con curiosidad genuina y respeto. Cuando Isabela entró a la habitación de Alejandro con sus productos de limpieza, no esperaba que se detuviera al ver a mi hijo jugando solo. La mayoría de las empleadas anteriores habían aprendido a mantener distancia, siguiendo las instrucciones específicas que yo había dado después de varios intentos fallidos de otras personas por conectar con él. Pero Isabela hizo algo diferente, algo que me tomó completamente por sorpresa. Se sentó en el suelo junto a Alejandro, cruzó las piernas como si fuera una niña más y comenzó a observar la torre que mi hijo estaba construyendo con una concentración que parecía genuina. «¿Qué castillo tan hermoso estás haciendo, pequeño arquitecto?», le dijo con una voz suave que tenía un acento andaluz melodioso, y por primera vez en meses vi que Alejandro levantaba la mirada para observar a alguien directamente a los ojos. Isabela sacó de su bolsillo algo que inicialmente no pude distinguir desde mi posición en el pasillo. Eran títeres de dedo tejidos a mano, pequeñas figuras coloridas que representaban diferentes animales. Un león dorado, una mariposa violeta, un pez plateado y un búho café. Los colocó en sus dedos con movimientos delicados y comenzó a crear una pequeña obra de teatro improvisada que capturó completamente la atención de Alejandro. «Hola, soy Leo el León y vengo de muy lejos para conocerte», decía mientras movía el títere con gracia natural, cambiando su voz para darle personalidad a cada personaje. «Y yo soy Mariposa Violeta, y me encanta volar por jardines llenos de flores como el tuyo». Mi hijo, que llevaba más de un año sin mostrar interés genuino por nada ni nadie, comenzó a sonreír ligeramente mientras seguía cada movimiento de los pequeños personajes. El momento que me partió el alma llegó cuando Isabela le ofreció uno de los títeres a Alejandro. Era el búho café, y cuando mi hijo lo tomó en sus pequeñas manos, algo mágico sucedió. Por primera vez desde la muerte de Carmen, escuché la risa de mi hijo, una risa baja y tímida, pero real y llena de vida. Isabela continuó con su representación, haciendo que los títeres interactuaran con el búho de Alejandro, creando diálogos sencillos, pero llenos de cariño, que parecían despertar algo profundo en mi pequeño. «Tu búho es muy sabio», le decía Isabela, mientras hacía que su mariposa volara alrededor del títere de Alejandro. «Los búhos saben muchas cosas importantes, ¿verdad que sí?». Y entonces ocurrió lo impensable. Alejandro movió ligeramente el títere y susurró, tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. «Bú». Una sola palabra, pero después de 14 meses de silencio absoluto,
Esa palabra resonó en mis oídos como la sinfonía más hermosa que había escuchado jamás. Tuve que sujetarme del marco de la puerta porque sentí que las piernas me temblaban y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi hijo había hablado, había pronunciado una palabra real, y había sido esta mujer extraordinaria quien había logrado lo que decenas de profesionales no pudieron conseguir. Isabela sonrió con una ternura que me llegó directo al corazón. «Exacto, pequeño sabio, búho», repitió con entusiasmo genuino, haciendo que su mariposa aplaudiera con las alas. «Y tu búho tiene una voz muy bonita». Alejandro volvió a sonreír, esta vez con más confianza, y repitió la palabra con un poco más de claridad. «Búho bonito». 2 palabras seguidas, 2 palabras que representaban esperanza, vida, futuro. Me alejé del marco de la puerta porque no quería interrumpir ese momento mágico, pero también porque necesitaba procesarlo en privado. 3 horas después, cuando Isabela había terminado de limpiar la habitación, bajé a la cocina y la encontré preparando una merienda sencilla para Alejandro. Tenía una manera natural de moverse por la casa, como si hubiera nacido para cuidar y proteger, y cuando me vio llegar, me dedicó esa sonrisa sincera que ya estaba comenzando a causar efectos extraños en mi corazón. «Señor Mendoza», me dijo con respeto, pero sin la rigidez formal que caracterizaba a las empleadas anteriores. «Espero no haber hecho algo indebido al jugar con el pequeño Alejandro. Es que cuando lo vi tan concentrado en su castillo, no pude evitar sentir que necesitaba un poco de compañía». Le expliqué brevemente la situación de mi hijo, el accidente de Carmen, los meses de silencio, los tratamientos fallidos, y vi cómo su expresión se transformaba gradualmente de curiosidad a comprensión profunda y finalmente a una determinación suave pero firme. Los niños a veces guardan sus voces muy adentro cuando el dolor es demasiado grande, me dijo mientras cortaba una manzana en pequeños trozos con forma de estrella. Pero la voz siempre está ahí, esperando el momento adecuado y la persona adecuada para salir de nuevo. Sus palabras tenían una sabiduría que no esperaba encontrar en alguien que, según su expediente, había trabajado principalmente en casas de familias trabajadoras. Esa tarde, el doctor Sebastián Ruiz, el psiquiatra infantil que había estado tratando a Alejandro durante los últimos 10 meses, llegó para su sesión semanal. Era un hombre de 55 años con una reputación impecable en Barcelona, especializado en trauma infantil y trastornos del lenguaje. Había estudiado en las mejores universidades de Europa y tenía una clínica privada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sin embargo, a pesar de todos sus títulos y experiencia, no había logrado ningún progreso significativo con Alejandro. «Buenas tardes, Eduardo», me saludó con su habitual formalidad profesional. «¿Cómo ha estado Alejandro esta semana? ¿Algún cambio en su comportamiento?» Le conté sobre el momento con Isabela y los títeres, sobre las palabras que mi hijo había pronunciado después de tanto silencio, y observé cómo la expresión del doctor Ruiz se transformaba de interés profesional a algo que parecía sorpresa mezclada con incomodidad. «Es interesante», dijo mientras ajustaba sus gafas de marco dorado. «Pero debemos ser cautelosos con estos aparentes avances. Los niños traumatizados pueden tener episodios de comunicación esporádica que no necesariamente indican una mejoría real. Además, es importante mantener la consistencia en el tratamiento profesional y no permitir que personas sin formación interfieran en el proceso terapéutico». Cuando llegó el momento de la sesión, decidí observar desde mi estudio que tenía una vista parcial del salón donde el doctor Ruiz trabajaba con Alejandro. Como siempre, mi hijo se mostraba retraído y poco cooperativo, respondiendo apenas con gestos mínimos a las preguntas y ejercicios del psiquiatra.
Pero entonces Isabela apareció en el pasillo, simplemente pasando para dirigirse a otra habitación, y Alejandro inmediatamente levantó la cabeza y sonrió. «Isabela», dijo claramente, y fue como si hubiera electrificado toda la habitación. El doctor Ruiz se quedó sin palabras por un momento, claramente sorprendido por la claridad y espontaneidad con que mi hijo había pronunciado el nombre. Isabela se acercó con esa naturalidad que la caracterizaba. «Hola, pequeño arquitecto», le dijo con cariño. «¿Cómo está tu búho hoy?» Alejandro no solo respondió, sino que comenzó a contarle sobre los juegos que había imaginado con el títere, usando frases cortas pero completas, algo que no había hecho con ningún profesional hasta ese momento. El doctor Ruiz observaba la interacción con una mezcla de fascinación profesional y algo que me pareció como irritación personal. Cuando Isabela se disculpó y continuó con sus tareas, el ambiente en la habitación cambió drásticamente y Alejandro volvió a su silencio habitual. Y aquí, queridos amigos que nos acompañan, quiero hacer una pausa para compartir algo desde el corazón. Sé que muchos de ustedes están aquí porque también han vivido momentos donde la esperanza parecía perdida, donde la vida los ha golpeado tan fuerte que sienten que nunca volverán a sonreír. Yo he estado ahí, he caminado por esos pasillos oscuros donde cada día se siente como una eternidad. Pero historias como la que estoy compartiendo con ustedes nos recuerdan que los milagros existen, que a veces llegan disfrazados de personas sencillas que tocan nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Si esta historia está resonando en su corazón, si sienten que hay algo en ella que los conecta con sus propias experiencias, los invito a suscribirse a nuestro canal, porque aquí compartimos no solo relatos, sino pedacitos de vida real que nos ayudan a sanar juntos. Dejen en los comentarios qué sienten hasta ahora, qué les ha tocado más profundo, porque sus palabras también forman parte de esta gran familia que estamos construyendo. Después de que el doctor Ruiz se marchó esa tarde, decidí tener una conversación más profunda con Isabela. La encontré en el jardín trasero, donde había llevado a Alejandro para que jugara al aire libre, mientras ella regaba las plantas que Carmen había cuidado con tanto amor. Mi hijo corría entre los rosales con el títere del búho en su mano, haciendo volar al pequeño personaje y creando sonidos que imitaban el viento, algo que no había hecho desde antes del accidente. «Isabela», le dije acercándome a ella, «necesito entender qué está pasando aquí. En menos de un día has logrado más progreso con mi hijo que todos los profesionales en casi 1 año y medio». Ella dejó la regadera en el suelo y me miró con esos ojos que tenían una profundidad que contrastaba con su juventud aparente. «Señor Mendoza», comenzó con esa voz suave que parecía calmar incluso mis propias ansiedades. «Yo también perdí a alguien muy importante cuando era pequeña. Mi hermano menor murió cuando yo tenía 12 años, y durante mucho tiempo también me quedé sin palabras. No porque no pudiera hablar, sino porque sentía que las palabras no tenían sentido en un mundo que podía ser tan cruel». Se sentó en el banco de piedra que Carmen había elegido para contemplar su jardín favorito, y yo hice lo mismo, sintiendo una extraña necesidad de escuchar su historia. «Mi abuela era la única que entendía mi silencio», continuó Isabela mientras observaba a Alejandro jugar. «Ella no trataba de forzarme a hablar o de hacerme sentir que estaba rota. Simplemente me acompañaba en mi dolor. Me enseñaba cosas nuevas con paciencia infinita y me hacía sentir que seguía siendo valiosa incluso en mi tristeza. Un día me regaló unos títeres que había tejido ella misma y me dijo que a veces las palabras salen más fácil cuando no tenemos que usar nuestra propia voz, cuando podemos hablar a través de otros personajes que sienten menos miedo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero continuó hablando. «Alejandro me recuerda mucho a mí misma a esa edad. Tiene el mismo tipo de tristeza silenciosa.
la misma necesidad de sentir que es seguro volver a abrirse al mundo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi hermana Catalina, que vivía en Madrid y que había escuchado a través de una amiga común sobre mi nueva empleada doméstica. «Eduardo», me dijo con esa voz que usaba cuando estaba preocupada, «he estado hablando con Marisa y me cuenta que has contratado a una chica joven como niñera sin verificar completamente sus referencias. ¿No te parece un poco arriesgado, especialmente considerando la situación delicada de Alejandro?» Le expliqué brevemente lo que había observado, pero pude sentir su escepticismo a través del teléfono. «Hermano, entiendo que estés desesperado por cualquier señal de progreso, pero debes ser muy cuidadoso. Las personas que se aprovechan de familias en situaciones vulnerables saben exactamente qué botones tocar». Esa noche, después de acostar a Alejandro, quien había cenado hablando animadamente sobre los títeres y había pedido que Isabela le contara un cuento antes de dormir, me quedé despierto en mi estudio, repasando todo lo que había sucedido. Isabela había logrado en un día lo que parecía imposible, pero las palabras de mi hermana habían plantado una semilla de duda en mi mente. ¿Era posible que estuviera siendo manipulado por mi propia desesperación? ¿Podía confiar en alguien que había llegado a nuestras vidas de manera tan repentina y había causado un cambio tan drástico? Al día siguiente, el doctor Ruiz llegó más temprano de lo habitual y pude notar que tenía una agenda específica. «Eduardo», me dijo mientras nos sentábamos en mi estudio, «he estado reflexionando sobre lo que presencié ayer y debo expresarte algunas preocupaciones profesionales. Los niños con trauma como el de Alejandro pueden desarrollar apegos poco saludables con figuras que representan estabilidad emocional. Esto puede ser contraproducente para su desarrollo a largo plazo, especialmente si esa figura no tiene la formación adecuada para manejar las complejidades de su condición». Sus palabras tenían el peso de la autoridad médica, pero algo en su tono me hacía sentir incómodo. «Además», continuó el doctor Ruiz mientras ajustaba nuevamente sus gafas, «he consultado con algunos colegas sobre casos similares y existe consenso en que permitir que personas sin formación psicológica interfieran en el tratamiento puede causar confusión en el paciente y retrasar el proceso de sanación real. Mi recomendación profesional es que limites el contacto entre esta empleada y Alejandro, al menos durante las horas en que él debería estar enfocándose en sus ejercicios terapéuticos». La manera en que pronunció la palabra empleada tenía un matiz despectivo que me molestó, aunque no pude identificar exactamente por qué. Esa tarde, cuando Isabela llegó para su segundo día de trabajo, decidí observar más cuidadosamente su interacción con Alejandro. Los encontré en la biblioteca, donde ella le estaba enseñando a mi hijo a crear historias usando los títeres como personajes principales. Y entonces, el búho sabio le dijo a la mariposa que volara muy alto para ver si encontraba el tesoro perdido, decía Isabela mientras movía los títeres con gracia teatral. Alejandro estaba completamente absorto en la historia e incluso comenzó a agregar sus propias ideas. «Y había un dragón bueno que quería ayudar también», dijo con una claridad que me sorprendió nuevamente. Durante los días siguientes, establecí una rutina de observación discreta que me permitía evaluar objetivamente el progreso de Alejandro. Cada mañana, antes de que Isabela llegara, mi hijo se mostraba reservado y callado, pero en el momento en que escuchaba sus pasos en el pasillo, toda su energía cambiaba. Comenzaba a hablar sobre los juegos que había planeado, sobre las historias que quería crear con los títeres, sobre las preguntas que quería hacerle. Era como si Isabela fuera la llave que abría una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo, y yo no podía negar que lo que estaba presenciando era genuino y profundamente sanador. Sin embargo, el doctor Ruiz
intensificó sus argumentos durante nuestras conversaciones privadas. Eduardo, como profesional y como alguien que se preocupa por el bienestar de tu familia, debo insistir en que estás cometiendo un error, me dijo durante una de sus visitas semanales. He investigado un poco sobre esta empleada y aunque no he encontrado nada específicamente problemático, el hecho de que no tenga formación en desarrollo infantil o trauma psicológico la convierte en un riesgo potencial. Los niños pueden ser muy influenciables y crear dependencias emocionales con personas que podrían no estar en sus vidas a largo plazo es extremadamente perjudicial para su estabilidad mental. Hubo un momento particular que me hizo cuestionar mi propio juicio. Isabela estaba en la cocina preparando la merienda de Alejandro cuando recibió una llamada telefónica que claramente la alteró mucho. Escuché fragmentos de la conversación. No, mamá, ya te dije que este mes no puedo enviar más dinero. Entiendo que la situación está difícil, pero yo también tengo gastos aquí. Por favor, no me hagas sentir culpable por tratar de construir algo mejor para mí misma. Cuando colgó, tenía lágrimas en los ojos, y por un momento me pregunté si sus motivaciones para trabajar en mi casa eran puramente económicas, y si el cariño que mostraba hacia Alejandro era genuino o simplemente parte de una estrategia para asegurar su empleo. Esa misma tarde decidí confrontar directamente mis dudas. Isabela, le dije cuando nos encontramos en el jardín, después de que Alejandro se había quedado dormido para su siesta. No pude evitar escuchar parte de tu conversación telefónica de esta mañana. Entiendo que todos tenemos responsabilidades familiares y presiones económicas, pero necesito saber si tu interés en ayudar a mi hijo es genuino o si hay otros factores motivándote. Esperaba que se molestara por mi intromisión, pero en lugar de eso, su expresión se suavizó y vi una vulnerabilidad que me tocó profundamente. Señor Mendoza, comenzó con esa honestidad que estaba aprendiendo a reconocer como una de sus características principales. No voy a mentirle diciéndole que no necesito este trabajo. Mi madre está enferma en Sevilla y mis hermanos menores dependen del dinero que yo puedo enviarles cada mes. Vine a Barcelona porque aquí hay mejores oportunidades de trabajo. Y sí, este empleo significa mucho para la estabilidad económica de mi familia. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana de la habitación donde Alejandro dormía. Pero eso no cambia el hecho de que lo que siento por su hijo es completamente real. No puedo explicarle exactamente por qué, pero desde el momento en que lo vi jugando solo en su habitación, algo en mi corazón se conectó con él de una manera que nunca había experimentado antes. Isabela se sentó en el banco donde habíamos hablado el día anterior, y yo hice lo mismo, sintiendo que estábamos a punto de tener una conversación que definiría el futuro de nuestra relación profesional y posiblemente algo más. Cuando era niña y pasé por mi propio periodo de dolor, continuó, mi abuela me enseñó que a veces el destino nos pone en el lugar exacto donde necesitamos estar, no solo para nuestro propio beneficio, sino para ayudar a sanar heridas que reconocemos porque las hemos llevado en nuestro propio corazón. Alejandro necesita sentir que es seguro volver a confiar en el mundo, y yo necesito sentir que puedo usar mi propia experiencia de dolor para crear algo hermoso y sanador. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi cuñada Patricia, la hermana de Carmen, quien vivía en Valencia y había mantenido una relación cercana con nosotros desde la muerte de mi esposa. Eduardo, me dijo con una preocupación evidente en su voz, he estado hablando con algunas amigas que tienen conexiones en Barcelona y me han dicho que has contratado a una empleada joven que está pasando mucho tiempo con Alejandro. Como familia de Carmen, siento que tengo la responsabilidad de preguntarte si estás seguro de que es lo mejor para el niño. Ya sabes lo protectora que era Carmen con él, y creo que ella querría que fuéramos muy cuidadosos sobre quién permitimos que influya en su desarrollo.
Las palabras de Patricia me afectaron más de lo que esperaba, no porque dudara de las intenciones de Isabela, sino porque me hicieron consciente de que el bienestar de Alejandro era una responsabilidad que iba más allá de mis propios sentimientos y observaciones. Carmen había sido una madre extraordinaria, meticulosa y cuidadosa en cada decisión relacionada con nuestro hijo, y la idea de que pudiera estar tomando riesgos innecesarios con su desarrollo me llenó de una ansiedad que no había sentido desde los primeros días después del accidente. La tensión llegó a su punto máximo 2 semanas después, cuando el doctor Ruiz organizó lo que él llamó una consulta interdisciplinaria en mi estudio. Había invitado a 2 colegas suyos, la doctora Carmen Vázquez, una neuropsicóloga especializada en trauma infantil, y el doctor Alberto Fernández, un psiquiatra con experiencia en trastornos del desarrollo. Los 3 profesionales se sentaron frente a mí con expedientes, gráficos y evaluaciones que habían preparado específicamente para esta reunión, y pude sentir inmediatamente que venían con una agenda muy clara. Eduardo, comenzó el doctor Ruiz con una seriedad que no había mostrado antes. Hemos revisado cuidadosamente la situación de Alejandro y estamos profundamente preocupados por el rumbo que está tomando su tratamiento. La doctora Vázquez ha identificado varios indicadores que sugieren que el progreso aparente que hemos observado podría ser en realidad una forma de regresión disfrazada. La neuropsicóloga tomó la palabra, explicando con terminología técnica que sonaba autoritaria e intimidante sobre vínculos de apego patológicos, dependencia emocional contraproducente y interferencia no profesional en procesos terapéuticos estructurados. El doctor Fernández agregó su perspectiva desde la psiquiatría, argumentando que permitir que una persona sin formación se convirtiera en la figura central de referencia emocional para Alejandro podía causar daños a largo plazo que serían mucho más difíciles de revertir que el trauma original. Los niños en estado de vulnerabilidad psicológica, explicó mientras revisaba sus notas, pueden desarrollar apegos superficiales con figuras que les proporcionan gratificación inmediata, pero esto no constituye sanación real. De hecho, puede ser una forma de evitar el trabajo profundo y doloroso que es necesario para procesar adecuadamente el trauma de la pérdida materna. Mientras escuchaba estos argumentos respaldados por años de formación académica y experiencia clínica, comencé a sentir que tal vez mi juicio había estado nublado por mi propia desesperación por ver a mi hijo recuperarse. Los 3 profesionales presentaron un plan de tratamiento más intensivo que incluía sesiones diarias, medicación para la ansiedad y la recomendación específica de limitar severamente el contacto de Alejandro con Isabela durante las horas de trabajo terapéutico. Entendemos que pueda ser difícil tomar esta decisión, me dijo la doctora Vázquez con un tono que pretendía ser comprensivo. Pero como padres, a veces debemos tomar decisiones que pueden parecer duras a corto plazo, pero que son esenciales para el bienestar de nuestros hijos a largo plazo. Esa tarde, cuando Isabela llegó para su turno habitual, decidí implementar las recomendaciones de los especialistas. Isabela, le dije con una formalidad que no había usado con ella desde su primer día, he estado consultando con el equipo médico de Alejandro y han sugerido algunos cambios en la rutina diaria que debemos implementar inmediatamente. A partir de hoy, necesito que te concentres exclusivamente en las tareas de limpieza y mantenimiento de la casa. Las interacciones con Alejandro deben limitarse a saludos básicos y situaciones estrictamente necesarias. Vi cómo su expresión cambió de confusión a comprensión dolorosa y luego a una tristeza que me partió el corazón. ¿He hecho algo malo, señor Mendoza?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente.
¿Alejandro está bien? ¿Ha pasado algo que me haga ver como un peligro para él? Le expliqué brevemente las preocupaciones de los profesionales, usando las palabras técnicas que ellos habían empleado, pero incluso mientras hablaba, algo dentro de mí se rebelaba contra lo que estaba diciendo. Isabela escuchó en silencio, asintiendo con esa gracia digna que mostraba incluso en momentos difíciles, y cuando terminé de hablar, simplemente dijo: «Entiendo. Haré exactamente lo que usted considere mejor para Alejandro». El cambio en mi hijo fue inmediato y devastador. Esa misma tarde, cuando llegó el momento en que normalmente jugaba con Isabela, comenzó a buscarla por toda la casa. «¿Dónde está Isabela?», preguntaba una y otra vez. «¿Por qué no viene a jugar conmigo? Está enojada conmigo». Traté de explicarle que Isabela estaba trabajando en otras partes de la casa, pero pude ver en sus ojos que no entendía por qué su amiga especial ya no tenía tiempo para él. Esa noche se acostó sin cenar completamente y por primera vez en semanas volvió a tener pesadillas que lo despertaron llorando. Queridos amigos que me acompañan en esta historia, llegamos a un momento donde mi corazón se partía en pedazos, donde las decisiones que creía correctas se sentían como traiciones a mi propio instinto paternal. Sé que muchos de ustedes han estado en situaciones donde tienen que elegir entre lo que dicen los expertos y lo que grita su corazón, donde las voces de la autoridad chocan con esa sabiduría interior que nos conecta con lo que realmente importa. Si sienten que esta historia los está tocando profundamente, si reconocen en ella sus propias luchas y decisiones difíciles, los invito no solo a suscribirse a nuestro canal, sino a ser parte de esta comunidad donde compartimos nuestras experiencias más vulnerables. Cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar, qué les dice su intuición sobre Isabela y sobre las decisiones que estoy tomando. Sus historias personales, sus consejos, sus propios momentos de incertidumbre nos ayudan a todos a sentirnos menos solos en este viaje. Propónganme también qué otras historias les gustaría que exploráramos juntos, porque este espacio es nuestro. Es de todos los que creemos en el poder sanador de compartir nuestras verdades más profundas. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Alejandro, que había florecido como una flor después de la lluvia durante las semanas con Isabela, comenzó a marchitarse nuevamente ante mis ojos. Dejó de hablar espontáneamente, volvió a encerrarse en sus juegos solitarios y cada vez que veía a Isabela pasar por los pasillos sin detenerse a saludarlo, su rostro se llenaba de una confusión dolorosa que me desgarraba el alma. Las sesiones con el doctor Ruiz se volvieron forzadas y tensas, con mi hijo respondiendo solo con monosílabos y mostrando una resistencia pasiva que preocupaba incluso al mismo psiquiatra. «Es normal que haya una regresión temporal», me aseguró el doctor Ruiz durante una de nuestras conversaciones privadas. «Los niños a menudo protestan cuando se les retira una fuente de gratificación inmediata, pero esto es precisamente la prueba de que mi diagnóstico era correcto. Alejandro había desarrollado una dependencia poco saludable con esa empleada y ahora está experimentando algo similar a un síndrome de abstinencia emocional. Con paciencia y el tratamiento adecuado, superará esta fase y podrá desarrollar mecanismos de sanación más maduros y estables». Sus palabras sonaban lógicas y profesionales, pero no aliviaban la angustia que sentía cada vez que veía la tristeza en los ojos de mi hijo. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio, escuché a Alejandro hablando solo en su habitación. Me acerqué sigilosamente y lo encontré jugando con el títere del búho que Isabela le había dado, creando diálogos imaginarios donde le preguntaba al pequeño personaje por qué Isabela ya no quería ser su amiga. «Búho, yo hice algo malo», susurraba con una voz que me rompió el corazón. «¿Por eso Isabela ya no me habla? ¿Por eso papá está triste?».
En ese momento me di cuenta de que había cometido un error terrible, que había permitido que el miedo y las opiniones externas me cegaran ante la realidad más simple y pura. Mi hijo había encontrado sanación genuina y yo la había destruido. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos de la mansión, que se sentía cada vez más vacía y fría, recordando los sonidos de risa y conversación que habían llenado estos espacios durante las semanas que Isabela había sido parte activa de nuestras vidas. Llegué hasta la cocina y encontré una nota que ella había dejado sobre la mesa, escrita con esa caligrafía cuidadosa que reflejaba su personalidad. Señor Mendoza, he preparado algunas actividades sencillas que podrían ayudar a Alejandro durante estos días difíciles. Los títeres están guardados en el primer cajón de su escritorio, por si algún día quiere usarlos con él. Cuide mucho a ese niño maravilloso. Con cariño, Isabela. La nota estaba acompañada de pequeños dibujos que claramente había hecho para Alejandro. El búho, la mariposa, el león, todos sonriendo y saludando. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Durante la sesión matutina con el doctor Ruiz, observé cuidadosamente no solo las respuestas de Alejandro, sino también las reacciones del psiquiatra cuando mi hijo mencionaba a Isabela o preguntaba por ella. Había algo en la manera en que el doctor Ruiz desviaba rápidamente la conversación, algo en su insistencia en que olvidáramos por completo ese episodio contraproducente que me generaba una incomodidad creciente. Decidí hacer un experimento. Doctor Ruiz, le dije durante nuestra conversación privada, he estado pensando en buscar una segunda opinión sobre el caso de Alejandro. No porque dude de su competencia, sino porque creo que podría ser beneficioso tener perspectivas adicionales antes de continuar con el plan de tratamiento intensivo que me propusieron. La reacción del doctor Ruiz fue reveladora. Por primera vez desde que lo conocía, perdió su compostura profesional. Eduardo, me dijo con una urgencia que no había mostrado antes, buscar múltiples opiniones en casos de trauma infantil puede ser extremadamente contraproducente. Los niños necesitan consistencia, no confusión causada por enfoques terapéuticos contradictorios. Además, he invertido casi un año en entender las particularidades del caso de Alejandro, y cambiar de profesional ahora podría hacer que perdamos todo el progreso que hemos logrado. Su insistencia me pareció excesiva, casi desesperada, y comencé a cuestionar si sus motivaciones eran puramente profesionales. Esa tarde, cuando Isabela estaba limpiando la biblioteca, decidí romper las reglas que yo mismo había establecido. Isabela, le dije acercándome a ella, necesito hacerte una pregunta directa y espero que me respondas con total honestidad. ¿Qué opinas realmente sobre el doctor Ruiz? ¿Has notado algo en su manera de tratar a Alejandro que te genere preocupación? Ella dejó de limpiar y me miró con esa intensidad que había aprendido a reconocer como preámbulo de sus momentos de mayor sinceridad. Señor Mendoza, comenzó cuidadosamente, no creo que sea apropiado que yo critique el trabajo de un profesional, especialmente considerando mi falta de formación académica en estos temas. Olvídate de lo apropiado por un momento, le dije. Solo dime qué has observado. ¿Qué sientes cuando lo ves interactuar con mi hijo? Isabela respiró profundamente antes de responder. He notado que Alejandro se pone tenso cuando sabe que el doctor va a venir. Durante las semanas que pude jugar con él, me contaba que las sesiones lo hacían sentir como si estuviera haciendo algo mal, constantemente, como si nunca fuera suficientemente bueno o rápido en su recuperación. También me dijo una vez que el doctor le había dicho que pensar mucho en su mamá era lo que lo mantenía enfermo, y eso lo confundía mucho, porque él quería recordarla, pero no quería estar enfermo. Sus palabras me golpearon como una revelación dolorosa. Esa noche llamé a mi hermana Catalina en Madrid, pero esta vez con un propósito diferente. Catalina, le dije,
necesito que uses tus contactos médicos para conseguirme referencias de otros psiquiatras infantiles en Barcelona. Preferiblemente alguien que no conozca al doctor Ruiz y que pueda darme una evaluación completamente independiente del caso de Alejandro. Mi hermana se sorprendió por el cambio en mi actitud, pero accedió a ayudarme. Al día siguiente tenía 3 nombres de profesionales altamente recomendados y concerté una cita de evaluación con la doctora Elena Morales, una psiquiatra infantil que había trabajado extensamente con niños traumatizados y que tenía una reputación excepcional en el uso de terapias no convencionales. La doctora Elena Morales llegó a mi casa un jueves por la mañana y desde el primer momento noté diferencias fundamentales en su aproximación. Era una mujer de unos 45 años, con una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la formalidad rígida del doctor Ruiz. Llegó con una maleta pequeña llena de juguetes, libros y materiales artísticos, y cuando le pregunté sobre su metodología, me explicó que creía firmemente en evaluar a los niños en ambientes donde se sintieran cómodos y seguros, no en configuraciones clínicas que pudieran generar ansiedad adicional. «Señor Mendoza», me dijo, mientras observaba la casa y particularmente el jardín donde Carmen había pasado tanto tiempo. «Antes de conocer a Alejandro, me gustaría entender su perspectiva sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en su proceso de sanación. Cuénteme sobre los momentos en que ha visto más vida en sus ojos, más conexión genuina con el mundo que lo rodea». Le conté sobre Isabela, sobre los títeres, sobre las primeras palabras después del silencio y observé cómo tomaba notas no solo sobre lo que yo decía, sino también sobre las emociones que acompañaban mis palabras. Cuando llegó el momento de conocer a Alejandro, la doctora Morales pidió algo que me sorprendió. ¿Sería posible que Isabela estuviera presente durante mi primera interacción con él? No necesariamente participando activamente, pero sí en el mismo espacio. Me interesa observar cómo cambia su energía y su disposición cuando ella está cerca. Accedí, aunque sabía que esto iba directamente contra las instrucciones del doctor Ruiz. Isabela se mostró nerviosa al principio, claramente preocupada por estar interfiriendo nuevamente, pero la doctora Morales la tranquilizó explicándole que su presencia era parte de la evaluación profesional. El contraste fue inmediato y dramático. Alejandro, que durante días había estado retraído y silencioso, se iluminó completamente cuando vio a Isabela entrar a la habitación. «¡Isabela!», gritó corriendo hacia ella. «¿Ya puedes jugar conmigo otra vez? El doctor nuevo dijo que sí». La doctora Morales observó cuidadosamente esta interacción, tomando notas sobre el lenguaje corporal de mi hijo, la naturalidad de su comunicación, la confianza con que se acercaba a Isabela. Luego pidió que Isabela se sentara con ellos mientras ella iniciaba su evaluación, y lo que presencié fue una sesión de diagnóstico que parecía más bien una tarde de juegos entre amigos. «Alejandro», le dijo la doctora Morales, «me han contado que eres muy bueno creando historias con títeres. ¿Podrías mostrarme cómo lo haces?» Isabela trajo los títeres que habían estado guardados en el cajón de mi escritorio, y en cuestión de minutos mi hijo estaba narrando aventuras complejas donde el búho sabio ayudaba a otros animales a encontrar sus familias perdidas. La doctora Morales participaba en el juego, pero también hacía preguntas cuidadosas sobre los sentimientos de los personajes, sobre cómo resolvían sus problemas, sobre qué hacían cuando se sentían tristes o asustados. Las respuestas de Alejandro eran articuladas, emocionalmente maduras y sorprendentemente profundas para un niño de su edad. Después de 2 horas de interacción, la doctora Morales pidió hablar conmigo en privado. «Señor Mendoza», comenzó con una seriedad que contrastaba con la alegría que había mostrado durante la sesión.
Necesito ser muy directa con usted sobre lo que he observado hoy. Su hijo no muestra ninguno de los síntomas que esperaría ver en un niño con trauma no resuelto o vínculos de apego patológicos. Al contrario, demuestra una capacidad de comunicación emocional y una estabilidad psicológica que son realmente impresionantes para alguien que ha pasado por la pérdida que él ha experimentado. Sus palabras confirmaban lo que mi corazón había sabido desde el principio, pero que había permitido que otros invalidaran. Más específicamente, continuó la doctora Morales, la relación que he observado entre Alejandro e Isabela es lo que nosotros llamamos un vínculo de sanación auténtico. Ella no está creando dependencia, está proporcionando el tipo de apoyo emocional seguro que permite a los niños traumatizados desarrollar nuevamente la confianza en las relaciones humanas. Su manera de interactuar con él es intuitivamente terapéutica y el progreso que su hijo ha mostrado en su presencia es genuino y saludable. La doctora hizo una pausa antes de continuar con algo que claramente la preocupaba. Sin embargo, debo preguntarle, ¿quién le recomendó que limitara el contacto entre Isabela y Alejandro? Porque esa decisión va completamente en contra de todo lo que la evidencia científica actual nos dice sobre sanación de trauma infantil. Le expliqué sobre el doctor Ruiz, sobre las consultas interdisciplinarias, sobre las advertencias profesionales que había recibido. La doctora Morales frunció el ceño mientras escuchaba, y cuando terminé de hablar, me hizo una pregunta que me dejó helado. Señor Mendoza, ¿ha notado si el doctor Ruiz muestra algún tipo de interés personal en mantener a Isabela alejada de su familia? ¿Ha hecho comentarios sobre ella que parezcan ir más allá de preocupaciones puramente profesionales? La pregunta me obligó a recordar conversaciones recientes y comencé a reconocer patrones que no había visto antes. La insistencia excesiva del doctor Ruiz en que Isabela era inadecuada, sus preguntas frecuentes sobre mi relación personal con ella, su nerviosismo visible cuando mi hijo mostraba afecto hacia la empleada. Doctora, le dije sintiendo que las piezas de un rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara. Está sugiriendo que el doctor Ruiz podría tener motivaciones que van más allá del bienestar profesional de mi hijo. Su respuesta fue cuidadosa, pero directa. En mi experiencia, cuando un profesional insiste tan vehementemente en separar a un niño de una figura que claramente le proporciona estabilidad emocional, especialmente cuando esa separación causa regresión observable, hay que cuestionar si las motivaciones son puramente clínicas. No estoy haciendo acusaciones específicas, pero creo que usted debería evaluar muy cuidadosamente si el tratamiento que su hijo está recibiendo está basado en evidencia científica o en otros factores. Esa noche, después de que la doctora Morales se había marchado dejándome con más preguntas que respuestas, decidí hacer algo que no había hecho en meses: confrontar directamente mis propios instintos y sentimientos. Me senté en el jardín donde Carmen había pasado sus últimas tardes antes del accidente y por primera vez desde su muerte permití que mi mente procesara no solo el dolor de perderla, sino también la posibilidad de que pudiera haber espacio en mi corazón para amar nuevamente. Isabela no era solo la persona que había devuelto la voz a mi hijo, era alguien que había despertado en mí emociones que creía muertas para siempre. Al día siguiente, cuando Isabela llegó para su turno de trabajo, tomé una decisión que sabía que cambiaría todo. Isabela, le dije encontrándola en la cocina, necesito pedirte algo y espero que no lo interpretes como una falta de respeto hacia tu posición aquí. ¿Aceptarías cenar conmigo esta noche? Como dos adultos que necesitan tener una conversación honesta sobre lo que está pasando entre nosotros y sobre lo que es mejor para Alejandro. Vi sorpresa en sus ojos, seguida de algo que parecía esperanza mezclada con cautela. Señor Mendoza, respondió cuidadosamente,
¿Estás seguro de que es apropiado? No quisiera que pensara que estoy tratando de aprovecharme de la situación o de crear complicaciones innecesarias. Isabela, le dije acercándome a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Durante estas semanas he aprendido que lo apropiado, según otros, no siempre coincide con lo que es correcto según mi corazón. Y mi corazón me dice que eres mucho más que una empleada en esta casa, que lo que sientes por Alejandro es genuino y que lo que estoy comenzando a sentir por ti es real y merece ser explorado honestamente. Aceptó la invitación y esa noche, después de acostar a Alejandro, nos sentamos en el comedor que había estado vacío de conversaciones íntimas desde la muerte de Carmen. La cena comenzó con nerviosismo mutuo, pero gradualmente se transformó en la conversación más honesta que había tenido con alguien en más de un año. Isabela me contó sobre su infancia en Andalucía, sobre la enfermedad de su madre, sobre sus sueños de estudiar pedagogía infantil que había tenido que posponer por responsabilidades familiares. Yo le hablé sobre mi matrimonio con Carmen, sobre la culpa que sentía por seguir viviendo cuando ella no podía, sobre el miedo que tenía de que amar a alguien más fuera una traición a su memoria. «Eduardo», me dijo usando mi nombre por primera vez, «creo que Carmen habría querido que usted y Alejandro fueran felices, y creo que ella habría entendido que el amor no se agota cuando se comparte, se multiplica». Durante la sobremesa, Isabela me confesó algo que me sorprendió profundamente. Durante estas semanas, he estado investigando sobre el doctor Ruiz, no porque quisiera interferir en su trabajo, sino porque algo en su manera de hablar sobre mi relación con Alejandro me resultaba familiar de una manera perturbadora. Me explicó que había hecho búsquedas en Internet, que había encontrado foros de padres que habían tenido experiencias similares con el mismo profesional, casos donde había recomendado separar a niños de cuidadores o familiares que proporcionaban estabilidad emocional, especialmente en situaciones donde había padres solteros vulnerables o familias en transición. ¿Qué encontraste específicamente?, le pregunté sintiéndome cada vez más preocupado. Isabela sacó de su bolso algunas impresiones que había hecho discretamente en una biblioteca pública. Eran testimonios de 3 familias diferentes que describían patrones de comportamiento casi idénticos. El doctor Ruiz establecía relaciones de confianza con padres en situaciones vulnerables, especialmente viudos o divorciados con hijos traumatizados. Luego, sistemáticamente, desacreditaba a cualquier figura que proporcionara estabilidad emocional a los niños si esa figura no estaba bajo su control directo. En todos los casos, los tratamientos se extendían mucho más allá de lo necesario y las facturas médicas alcanzaban cifras astronómicas. «Isabela», le dije sintiendo una mezcla de gratitud y horror, «¿por qué no me habías contado esto antes?». Su respuesta fue simple pero profunda, porque no tenía pruebas concretas y porque sabía que dudaría de mis motivaciones. Podría parecer que estaba inventando cosas para mantener mi trabajo o para justificar mi cercanía con ustedes. Esa noche decidimos elaborar un plan para exponer la verdad sobre el doctor Ruiz, pero también para proteger a Alejandro de cualquier daño adicional que su tratamiento pudiera estar causando. Al día siguiente, llamé a la doctora Morales y le compartí la información que Isabela había recopilado. Su reacción confirmó nuestras sospechas. «Señor Mendoza, lo que me está describiendo es un patrón de comportamiento que desafortunadamente he visto antes en algunos profesionales que se aprovechan de familias en crisis. Mi recomendación es que documente cuidadosamente todas las interacciones futuras con el doctor Ruiz, que busque segundas opiniones de otros profesionales y que confíe en sus propios instintos sobre lo que es mejor para Alejandro».
También me proporcionó información sobre cómo reportar comportamiento profesional cuestionable al Colegio de Psicólogos de Cataluña. Esa tarde, cuando el doctor Ruiz llegó para su sesión semanal, decidí confrontarlo directamente. «Doctor», le dije una vez que habíamos terminado la sesión con Alejandro, «he estado reflexionando sobre el progreso de mi hijo y me gustaría entender mejor por qué considera que su mejora con Isabela era contraproducente cuando todos los indicadores externos sugieren que estaba experimentando sanación genuina». Su reacción fue inmediata y reveladora. Se puso visiblemente nervioso. Comenzó a repetir los mismos argumentos técnicos que había usado antes, pero esta vez con una urgencia que parecía más personal que profesional. La confrontación final llegó una semana después, cuando decidí organizar una reunión que incluía a la doctora Morales, al doctor Ruiz, a Isabela y a mí mismo. Le dije al doctor Ruiz que quería una evaluación comparativa antes de tomar decisiones definitivas sobre el tratamiento de Alejandro, pero en realidad estaba preparando el escenario para exponer sus verdaderas motivaciones. La doctora Morales llegó con documentación adicional que había recopilado sobre los métodos del doctor Ruiz, mientras que Isabela traía más testimonios de familias que habían experimentado situaciones similares. «Doctor Ruiz», comenzó la doctora Morales, una vez que estuvimos todos reunidos en mi estudio, he revisado el caso de Alejandro desde una perspectiva independiente y me gustaría entender su justificación clínica para separar al niño de una figura que claramente le proporciona estabilidad emocional y progreso comunicativo. El doctor Ruiz comenzó a repetir sus argumentos habituales sobre dependencia emocional y vínculos patológicos, pero la doctora Morales lo interrumpió con preguntas específicas sobre la evidencia científica que respaldaba su enfoque. Gradualmente, se hizo evidente que no podía proporcionar referencias académicas sólidas para sus recomendaciones y que muchas de sus afirmaciones contradecían directamente las mejores prácticas establecidas en trauma infantil. Además, continuó la doctora Morales, he estado revisando algunos de sus casos anteriores y he encontrado un patrón preocupante de tratamientos prolongados innecesariamente y separaciones recomendadas entre niños y figuras de apoyo estables. En ese momento, Isabela intervino con la documentación que había recopilado. «Doctor Ruiz», le dijo con una calma que contrastaba con la agitación visible del psiquiatra, ¿puede explicarnos por qué las familias de Madrid, Sevilla y Valencia describieron experiencias casi idénticas a la nuestra? ¿Por qué en todos esos casos recomendó separar a los niños de las personas que les proporcionaban estabilidad emocional? El doctor Ruiz se puso de pie abruptamente, claramente sintiéndose acorralado. «Esta reunión es altamente inapropiada», declaró con una voz que temblaba de indignación. «No voy a permitir que una empleada doméstica sin formación profesional cuestione métodos terapéuticos respaldados por años de experiencia clínica». Pero la doctora Morales no lo dejó escapar tan fácilmente. «Doctor Ruiz», le dijo con autoridad profesional, «las preguntas que se están haciendo aquí son válidas y necesarias. Como colegas, tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestros tratamientos estén basados en evidencia científica, no en preferencias personales o motivaciones que vayan más allá del bienestar del paciente». En ese momento crucial, decidí hacer la pregunta que había estado evitando. «Doctor Ruiz, ¿sus recomendaciones sobre Isabela están basadas en consideraciones clínicas o en el hecho de que mi cercanía con ella interfiere con otros planes que pudiera tener para esta familia?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio de mi estudio. El doctor Ruiz se quedó sin palabras por varios segundos y cuando finalmente habló, su respuesta confirmó todas nuestras sospechas. «Eduardo,
como profesional y como alguien que se preocupa por tu bienestar personal, creo que mereces algo mejor que una empleada que claramente está aprovechándose de tu vulnerabilidad emocional. Algo mejor como que... Presioné, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. El doctor Ruiz, ahora completamente descompuesto, comenzó a hablar sobre cómo habíamos desarrollado una conexión especial durante los meses de tratamiento, sobre cómo él entendía mejor que nadie las necesidades de Alejandro y las mías, sobre cómo una relación con alguien de mi mismo nivel educativo y social sería más apropiada y estable. Isabela escuchaba en silencio, pero pude ver en sus ojos que no estaba sorprendida por estas revelaciones. Había intuido la verdad desde mucho antes que cualquiera de nosotros. La doctora Morales documentó cuidadosamente toda la conversación y al final de la reunión me proporcionó un plan claro para reportar el comportamiento del doctor Ruiz a las autoridades profesionales correspondientes. «Señor Mendoza», me dijo antes de marcharse, «mi recomendación es que Alejandro continúe recibiendo apoyo psicológico, pero con un profesional que respete la integridad de su proceso de sanación y las relaciones que claramente le benefician. Isabela no solo no está interfiriendo con su desarrollo, está facilitando una recuperación que es genuina y saludable». Esa noche, después de que se hubieron marchado tanto la doctora Morales como el doctor Ruiz, me quedé a solas con Isabela en el jardín donde todo había comenzado. «Isabela», le dije tomando sus manos por primera vez, «necesito pedirte perdón por haber dudado de ti, por haber permitido que otros me convencieran de separarte de Alejandro, cuando todo en mi corazón me decía que estabas haciendo algo hermoso y sanador». Ella sonrió con esa ternura que había aprendido a amar y me respondió, «Eduardo, no tienes nada de qué disculparte. Eres un padre que quiere lo mejor para su hijo, y cuando todos los profesionales te decían una cosa, era natural que dudaras de tu propio juicio. Pero ahora lo sé con certeza», continué. «Sé que eres exactamente lo que Alejandro y yo necesitábamos. Sé que lo que siento por ti es real y profundo, y sé que quiero construir una familia contigo si tú también lo deseas». Isabela no respondió con palabras. Me abrazó con una intensidad que comunicaba todo lo que necesitaba saber. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta del jardín en pijama, frotándose los ojos. «¿Papá e Isabela se van a casar?», preguntó con la inocencia directa de los niños. Nos miramos y nos reímos, y por primera vez en más de un año, sentí que el futuro estaba lleno de posibilidades hermosas en lugar de miedos y dolor. 6 meses después, Isabela y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde habíamos tenido nuestra primera conversación honesta. Alejandro fue nuestro pajecito, radiante de felicidad y hablando animadamente con todos los invitados sobre su nueva mamá y sobre los hermanos que esperaba tener pronto. El doctor Ruiz perdió su licencia profesional después de que múltiples familias presentaran denuncias similares, y la doctora Morales se convirtió en la nueva terapeuta de Alejandro, proporcionando el apoyo profesional que necesitaba sin interferir con las relaciones que lo hacían feliz. Nuestra historia se convirtió en testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y de que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan disfrazadas de ángeles cotidianos que simplemente saben cómo sanar corazones rotos con paciencia, ternura y títeres de colores. De